Y sí, mis hermosos Candy Lovers, para ustedes aquí está el epílogo. Decir adiós por Astrid Ortiz. Narración Kelly de A Buen Puerto. Broadway, Nueva York, octubre de 1919. Los rayos del sol caían sobre la lápida, pero para él el día era tan gris como la tarde en que la vio partir. La mejor interpretación de toda su carrera había sido fingir ante ella resignación al verla morir. Pero ahora que lo había meditado un poco, tal vez no había logrado convencerla de su falsa fortaleza. Su amada había sido muy ingenua para algunas cosas, pero muy perceptiva para otras, y difícilmente se dejaba engañar cuando de emociones se trataba. Una sonrisa escapó de las comisuras de sus labios, pues ya no recordaba cuándo fue la última vez que sus músculos faciales se expresaran con alegría. El recuerdo de ella era tan poderoso que ni la muerte de ésta había empañado la satisfacción de haberla hecho feliz, aunque la dicha de ambos hubiera durado tan poco. Las últimas imágenes de su felicidad se mantenían en su memoria tan frescas como la rosa blanca que ahora sujetaba en la mano. No le gustaba la opulencia, dijo en voz baja, y una muy simple rosa le hubiera agradado mucho más que un ramillete. Acariciando la rosa, cual si fuera un premio muy merecido, la colocó sobre la piedra en cuya superficie estaba grabado el nombre de ella. Gracias, querida, susurró. Gracias por haberme dado la dicha de conocerte. Y para no dejar que lo embargara la emoción, cubrió parte de su rostro con el pliegue de la capa que llevaba puesta y retrocedió poco a poco, resistiéndose a la idea de volver a dejarla allí, sepultada bajo tierra. Pero luego de unos segundos comprendió, como tantas otras veces, que no tenía objeto continuar añorándola frente a una tumba. Quería recordarla como lo que era, una maravillosa mujer que había dejado una profunda huella en los corazones de todos, y no como un fantasma. Dejando caer una lágrima de amargura, giró sobre sus talones y se alejó corriendo a toda velocidad. ¡Bravo! Terry sintió cómo el telón bajaba a sus espaldas en el Teatro Stratford, mientras escuchaba un estruendo del público. Vítores, aplausos. Complacido con su interpretación, se volteó en dirección a los asistentes, listo para agradecer las ovaciones y otras muestras de cariño. Eran alrededor de las 8 de la noche, pero la sangre que corría por sus venas estaba recargada de energía, y juraría haber degustado en su paladar el sabor del triunfo. No seas tan pesado, se reprendió entre dientes, aguardando a que el telón subiera nuevamente. Al fin, él mismo se abrió, y él no se hizo esperar. Se acercó a los fanáticos tanto como le fue posible, inclinándose, casi agachándose, en señal de agradecimiento. Nunca pasaría por alto el patrocinio de las personas, aun cuando dentro de éstas se encontraran aristócratas u otras figuras distinguidas en la sociedad. Ya había superado ese resentimiento hacia los de su clase, y nunca más generalizaría sobre los sentimientos y modo de vida de los nobles. Era la primera vez que presentaba un monólogo escrito por sí mismo, y la primera vez que fungía como protagonista luego de haber aceptado el trabajo ofrecido por Robert, mediante el cual permanecería por tiempo indefinido en Nueva York. Sonrió a los presentes, y aunque ya se trataba de la tercera función, esta noche era particularmente especial, como muy pocas. Buscó una cara familiar en la multitud, pero las luces no le permitían apreciar a nadie con claridad, por lo que hizo un ademán luminotécnico para que bajara la intensidad de las mismas, y una vez que disminuyó la iluminación, pudo distinguir a los suyos sin mayor esfuerzo. Llorando de emoción por la gran ejecución de su hijo, Eleanor Johnson se enjugaba el rostro con el pañuelo que le había facilitado su esposo, quien aplaudía con igual orgullo, como si se tratara de su propio hijo. Pero no estaban solos. Justo al lado de George, Richard Grantchester contemplaba al mayor de sus hijos, reprochándose a sí mismo por haberse negado la oportunidad de disfrutar mucho antes del talento de Terrence. Era la segunda vez que visitaba Broadway luego de la boda sin realizar de Terry y Susana, aunque en esta ocasión no trajo sus otros hijos consigo, pues se encontraban con Rebecca, de quien se había acabado de divorciar. ¿Y qué mejor modo de superar su ruptura matrimonial que asistiendo a la obra escrita por su hijo? Platicó unas palabras con George, quien no dejaba de mostrarse amable y hospitalario.
Y Richard se alegró de que Eleanor rehiciera su vida al lado de un hombre con tanta seguridad que no tenía reparos en establecer cierta camaradería con quien fuera el primer hombre en la vida de su esposa. De repente, una pequeña mano se posó sobre su rodilla, al mismo tiempo que Terry los observaba. El pequeño, cuyo cabello oscuro y ojos esmeralda brillaban bajo la tenue luz del teatro, extendió los brazos al duque, quien rápidamente lo sentó sobre una de sus rodillas, mientras que otra niña, de la misma edad que el otro, trepaba la pierna que le quedaba libre. La pequeñita, cuyo cabello y ojos eran del mismo color que los del otro niño, revisó con la vista el escenario, buscando con impaciencia al actor principal. Y allí estaba, con la capa que tanto le gustaba a ella y a su hermanito. Abandonando los protectores brazos del duque, la niña salió corriendo rumbo al escenario, lanzando un grito que resonó en las paredes del auditorio, imponiéndose a los incesantes aplausos. ¡Papá! Terry se llenó de orgullo al escucharla, pues aunque el hermanito de esta, quien continuaba sentado sobre las piernas de Richard, ya había pronunciado sus primeras palabritas, ella aún no había comenzado a hablar. Hasta ahora. Al verlo, sus ojos se humedecieron al pensar que ambos pudieron haber muerto aquella tarde en Pittsburgh, pero un milagro había hecho que se mantuvieran vivos en el vientre de Candy. Ambos eran el mejor regalo que Dios le había enviado como muestra del amor que aún sentía por la mona Pecas, y dicho obsequio había sobrevivido a la guerra y las enfermedades, como una prueba de fe del Creador en que para él no había imposibles. Apenas daban unos cuantos pasitos, pero cada etapa de su desarrollo representaba para él una nueva oportunidad de llevar las riendas de una familia feliz, tal y como él hubiera querido en su infancia. Además, los niños contaban con el tiempo y amor de sus 3 abuelos, quienes no dudaban un segundo en ayudar en la crianza y cuidando de los gemelos. Bajó la pequeña escalera al costado del escenario y salió al encuentro de su hija, mientras el niño finalmente se separaba de su abuelo para salir corriendo hacia él, llegando casi a alcanzar a su hermanita, en una carrera para ver quién llegaba primero a los brazos de su padre, quien se colocó en cuclillas para recibirlos y extendiendo los brazos exclamó: «¡Aquí está papá!». William Henry Granchester colocó la cabeza sobre el hombro de su padre, balbuceando palabras de cariño, mientras Terry exclamaba con alegría a la niña: «¡Has dicho tu primera palabra, Flam y Sofía!». Al principio nadie comprendía la selección de nombres para los niños, pero él no se había demorado en explicar que Henry era la versión inglesa de Enrico, uno de sus salvadores en Taormina, y William es el primer nombre de Albert. Por su parte, Flammy había sido una buena amiga que lo había ayudado a viajar a Italia, y Sofía era otro modo de pronunciar el nombre de la chica que había sido el ángel de la guarda de él y Candy en Villa Schuyler. Al haber explicado el significado de cada nombre, todos estuvieron de acuerdo, en honor a todas las personas que de uno u otro modo habían ayudado incondicionalmente a Terry y a Candy en algún momento de su vida, especialmente en Taormina, donde los gemelos habían sido concebidos. Terry continuó abrazando a sus hijos mientras los abuelos se reunían con ellos. «Es una lástima que Candy no esté con nosotros en este momento», mencionó Eleanor. «Debe estar feliz de todos modos», opinó Richard. «Estuviste excelente, hijo». «Gracias, papá», dijo Terry. «De veras me alegra mucho que estés aquí». «A mí también, aunque muy pronto debo regresar a Londres y pasar por tus hermanos». «Y hablando de hermanos», interrumpió Terry, buscando a Eleanor con la mirada, «¿dónde dejaron a Roger?» «Recuerda que aún es muy pequeño para salir de noche», respondió ella refiriéndose al menor de sus hijos. «Russell y Patty se ofrecieron para cuidarlo, pues no querían que nos perdiéramos la función. Estaban muy apenados porque no nos fue posible venir al estreno», añadió George. «Y como ya sabes, esa noche los gemelos se enfermaron y...» «Descuida, George, entiendo», sonrió Terry. «Entonces Albert tampoco vino hoy». «Me envió un telegrama disculpándose por no asistir esta noche. Al parecer continúa ayudando a la doctora Kelly en la feria de salud que está organizando en su hospital, pero ambos llegarán a Broadway para la función de la semana entrante». «Para entonces ya estaré de regreso en Inglaterra», comentó Richard. «No olvide que tiene una tarea pendiente, señor Duque», le dijo George. «Hace unos minutos prometió darme unas clases de vuelo. Y hace unos minutos prometiste no tratarme más de usted». «George, querido, nunca dejas de ser formal», exclamó Eleanor riendo. Luego tomó a Henry en sus brazos y le dijo:
Ahora dejemos que papá se cambie de ropa mientras lo esperamos aquí. Terry dejó a Flammy en brazos del duque. Tienes razón, ya ustedes han hecho bastante cuidando a los gemelos la noche del estreno y velando por ellos durante esta función. George le dio una palmada en el hombro. Ve tranquilo, hijo, no tienes por qué apresurarte. Además, el público ya se marchó. Así lo haré, George. Se despidió con un ligero movimiento de la cabeza y con el propósito de caminar tras bastidores, subió una vez más al escenario, pero por alguna razón no quiso hacerlo de inmediato y se volteó para contemplar el inmenso palco que ahora consideraba suyo por derecho. Respiró hondo al ver que su nueva familia formaba parte del relieve teatral y ambas partes del lienzo se complementaban. Necesitaba de todos los elementos para respirar. Se dio la vuelta para retomar su camino hacia los camerinos cuando sintió un cambio en la atmósfera y aunque al principio quiso presumir de no haberse dado cuenta, al final no pudo evitar sonreír. «Ya puedes salir, Candy». Una leve risilla se escuchaba desde el fondo del hoyo de la orquesta. Él esperó unos segundos a la espera de que ella saliera del mismo, mientras que en las gradas todos sus padres se miraban confundidos. Transcurrió un minuto y al ver que nada pasaba, Terry se aproximó a la escalera oculta en el centro del escenario. «Vaya, vaya, por lo visto los fantasmas también vinieron a ver la función», dijo en voz alta. «No me queda más remedio que cerrar este hueco oscuro para que no puedan salir». «¡Espera!». Como una aparición sobrenatural, Candy surgió del fondo del teatro, seguida de una elegante dama vestida con lo último de la moda y con rasgos mediterráneos. «Mocoso maleducado, ¿cómo se te ocurre dejarme encerrada dentro del teatro?». Él se cruzó de brazos disimulando la alegría de tenerla allí, frente a él. Luego de su reencuentro en Pittsburgh, cada día que pasaba era un milagro viviente. «¿Y cómo se te ocurre a ti mentirme? ¿No deberías estar haciendo una guardia nocturna en St. Joseph?». Con enfado, ella colocó las manos sobre la cintura. «¿De veras crees que yo sería capaz de reportarme al hospital en este vestido?». Él la miró de arriba abajo con placer, mas tuvo que conservar cierta prudencia al recordar que ella no estaba sola. «¿Qué hacías entonces?». Candy se mordió las uñas, pues luego de haber preparado la sorpresa por varias semanas, ahora le faltaba el valor para llevar a cabo su cometido. «¿Recuerdas que la noche del estreno los niños se enfermaron y aún así papá y Eleanor me dijeron que perdiera cuidado y que ellos cuidarían de nuestros niños para que yo estuviera presente en el teatro?». Terry no sabía a dónde ella quería llegar, pero de seguro no se trataba de nada bueno. «Así es. Y a cambio decidiste aceptar hacer la guardia nocturna hoy para que ellos pudieran venir», contestó con cautela. Ella se quedó sin habla al ver el escepticismo en los ojos de su esposo, pues no esperaba tal reacción de él. ¿O sí? «Pues yo...». Se cubrió los ojos con el chal que llevaba puesto ante el escrutinio de él. «Te mentí». Él contuvo los deseos de reír. ¿Cómo decirle a ella en presencia de una desconocida que no era enojo lo que lo motivaba a observarla fijamente y que, por el contrario, no se cansaba de admirar su belleza? Pero un poco de actuación no venía nada mal en este momento, y bien que merecía la pena el juego si como resultado Candy le contaba la verdad de una buena vez. «¿Cómo es eso de que ahora la señora Pecosa le miente a su marido?», preguntó divertido. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Henry mientras corría hacia ellos, y Flammy no se quedó atrás. Candy no perdió tiempo en abrazarlos y, como toda una madre experta, se las ingenió para levantar a ambos en brazos. «Estos chicos cada día están más grandes y hermosos, son igualitos a su mamá», exclamó con un guiño de ojo, aunque la realidad era que a diario veía más gestos de Terry en sus criaturas. Por ellos y por Terry había valido la pena volver a la vida, y el Padre Celestial había escuchado su petición de retorno. Había acatado con resignación la llegada de su muerte, pero al haber llegado al sendero de la luz, la imagen en sombras que se había presentado cuando aún no caía en la oscuridad ya se había despejado, y Flammy Hamilton la miraba sonriente. «¿Oyes esa cajita musical?», preguntó entonces. «Uno de tus amigos te ofrece la bienvenida». De inmediato Candy miró a todos lados, en busca del inventor de la cajita, pero Flammy la había detenido por el brazo. «No estoy segura de que sea el momento de verlos»,
y es por eso que he sido enviada aquí, para preguntarte si estás lista para decir adiós al mundo, o si más bien deseas despedirte de todas aquellas ataduras que no te dejaban alcanzar ese pedacito de felicidad que tanta falta te hacía. Flammy, yo... Pero la enfermera, quien ya no usaba anteojos, la interrumpió. ¿Y por qué no? También pedí al Creador que me concediera un instante contigo para decirte que eres mi amiga, que siempre lo fuiste y que no me creí tu mentira de que planeabas reunirte con Terry en América. Con manos casi transparentes la tomó por el hombro. Quiero compartir contigo mi experiencia al morir. De este modo sabrás con certeza si deseas o no volver a la tierra. Y antes que la rubia protestara, llorara o saliera corriendo hacia la nada, Flammy relató su inicio a un nuevo modo de vida. Estaba muerta. Muchos de sus pacientes alegaban haber regresado del más allá, y aunque en un principio no había creído en ninguno de ellos, ahora se aferraba a cada una de esas anécdotas como si fueran parte de un libro sagrado. Pero ya era tarde. Unos segundos atrás, la joven enfermera había dado un último suspiro, y a su lado se encontraba alguien que sin remedio se había convertido en una de las personas más importantes de su ya culminada vida. Ahora batallaba contra una nube de luz que la cegaba y le impedía continuar. ¡Adelante! ¿Qué se suponía que hiciera en estos casos? Rió como nunca antes, deseando haberlo hecho hace mucho tiempo. Después de todo, una misma persona no muere todos los días. Rió más fuerte ante el absurdo de permanecer en ese limbo que debiera aterrorizarla en lugar de hacerla bromear. ¿Cuándo fue la última vez que me burlé de mí misma sin exigirme demasiado?, cuestionó en su interior. ¿O es que acaso esto sucede a todos cuando les llega su hora, sentirse más felices cuando mueren? Poco a poco su vista se iba aclarando y al abrir los ojos cuán grandes eran, alcanzó a ver una silueta masculina situada justo de espaldas a la incandescente luz, y le pareció ver que extendía uno de sus fornidos brazos en dirección a ella, en señal de invitación. La chica no estaba segura de querer caminar hacia él, y trató lo más que pudo en reconocer las varoniles facciones, y de inmediato observó unos enormes y oscuros anteojos bajo un espeso cabello color azabache. Ella caminó hacia él sin percatarse que lo hacía a tal punto que casi estaba corriendo. ¿Por qué no tengo miedo?, se preguntaba una y otra vez. ¿Será posible, Padre Celestial, que me encuentre a un paso de ti? Si es así, nunca antes había estado mejor. Voy hacia ti. Se encontró frente a frente con el sonriente chico de los anteojos, quien solo se hizo a un lado, instándola a continuar su marcha hacia la luz que cada vez se hacía más brillante. Sin pensarlo dos veces, ella prosiguió su camino y cuando ya creía haber llegado al final del mismo no hubo nada, solo luz y más luz. Volteó para pedir una explicación al moreno de los anteojos, pero este se había marchado. ¿Dónde habría ido?, pensó. Solo hay un camino recto y es el que he seguido hacia la luz. ¿Qué está pasando? Dio un brinco al sentir el contacto de una mano sobre uno de sus hombros. Al girarse, otro chico mostraba una blanca sonrisa que solo era opacada por unos cabellos dorados como el sol y unos resplandecientes ojos azules. Y debajo de él, un sendero de rosas blancas se extendía hasta llegar a lo que parecía ser un portal, también de rosas, que permanecía oculto bajo los rayos luminosos. La joven comenzó a temblar de emoción como preludio al nuevo plano al cual habría de pasar. Y fue entonces cuando el angelical muchacho de los ojos azules como el cielo apuntó hacia el portal, mientras que con el otro brazo casi la empujaba para hacerla avanzar. Sin titubeos, ella se detuvo frente al umbral de las rosas y un último pensamiento atravesó su mente. Terry, la mejor sorpresa de su vida y también la más triste. Decir adiós a Terry Granchester había sido lo más doloroso de su partida, pero otros brazos lo esperaban para cobijarlo, y solo era cuestión de tiempo antes que Terry alcanzara la felicidad con esos brazos. Para su alivio, su rival le había prometido buscar la manera de hacerlo feliz, y ese era su mayor consuelo. Atravesó el portal, esperando con ello recibir la bienvenida de otros ángeles, mas nada ocurrió. Y antes que pudiera darse cuenta, sus pies habían dejado de tocar tierra y se encontraba flotando en el aire.
Escuchó risas provenientes de abajo, así como muchas lágrimas, casi todas conocidas, y sintió un nudo en la garganta al verse impotente para ayudarlas y servirles de apoyo. Pero en el fondo estaba segura que todos sus seres queridos estarían bien tarde o temprano, y no estaba en sus manos cambiar el curso de sus destinos. Sin saber qué hacer, quedó inmóvil en el aire, conteniendo el impulso de mover las piernas de un lado a otro por temor a caer. Escuchó un silbido a sus espaldas y al darse la vuelta a los dos ángeles la contemplaban con toda naturalidad, y sin proferir palabra alguna, ambos transmitieron lo que ella necesitaba escuchar. «Déjate caer, solo así podrás unirte a nosotros». «¿Dejarme caer?», preguntó la estupefacta chica también con la mente. «¿Y eso para qué?». Sintió temor ante el abismo que se abría debajo de ella, y por un instante pensó que todo era una locura, que no podía ser cierto, que debía caer al vacío para llegar al Ser Supremo. Entonces recordó las voces alegres y desoladas de aquellos a quienes más quería, y concluyó que los planes de Dios eran irrevocables, y que no le quedaba más que ser testigo de cómo Él orquestaba el orden del mundo. «Adiós a todos», dijo, y mientras se extendía los brazos hacia adelante, dejándose caer al fondo de lo desconocido, se despidió una última vez. «Adiós, Terry». Al terminar, Flammy había concedido a Candy unos minutos para que absorbiera lo que estaba por ocurrirle, y luego señaló: «No soy quien para convencerte de que regreses o que te quedes, pero si hay algo que puedo asegurarte es que me dejé caer porque estaba lista para hacerlo y porque mi misión en la vida estaba cumplida». «Pero estabas enamorada de Terry», advirtió su compañera. «No fui la única en mentir en tu lecho de muerte. Tú también lo hiciste». «No quería que renunciaras a estar con él por puro remordimiento, pero no es de eso que quiero hablarte. Candy, al haberme desprendido de mi cuerpo físico, lo hice amando a un hombre como nunca antes lo había hecho en vida, y no quiero que eches a perder todos los proyectos que tú y Terry pueden realizar en común, no solo por el bien de ustedes, sino por la dicha y bienestar de los demás. Y por cierto, ¿no crees que ya es hora de que te ames un poco más? ¿Por qué lo dices? Ya estuvo bueno de ser tan altruista al filo del sacrificio extremo. Dios desea que te quieras y respetes a ti misma, ya que solo así abrirás tu corazón por completo a todo aquello que te has negado a disfrutar y a todo lo que te había sido negado». Candy no podía creer que Dios le había enviado a Flammy como su mensajero. ¿Por qué ella entre tantos otros seres como Steer y Anthony? Porque solo ella puede abrirme los ojos con su franqueza, supuso. ¿Quién mejor que Flammy, quien a pesar de todas las penurias y desamor que había padecido, había aceptado con regocijo caer en rendición hacia la gloria? Ahora comprendía por qué no había culminado el camino de luz con la rapidez esperada. Dios quería que ella estuviera allí, al filo de tocar el cielo, para responder al llamado de los suyos en la vida terrestre y dejarse llevar por el amor que ellos le brindaban. Terry, George, sus amigos, sus mascotas, sus hijos por nacer. ¡Sus hijos! Terry merecía vivir a plenitud en su rol de padre con la ayuda de ella. Sus pequeños tenían que vivir. No en balde Dios le había citado con Flammy a las puertas del paraíso para dar punto final a sus sueños y desilusiones de niña y llevar a cabo las tareas que como mujer madura habría de llevar a cabo, lo mismo como hija, que como esposa, como madre e incluso como hermana mayor, sirviendo como buen ejemplo para su nuevo hermano de sangre, en agradecimiento a la señorita Pony y a la hermana María por todas las enseñanzas que le habían impartido. Agradecida al Creador por la prueba que le había enviado, sonrió a Flammy con picardía y extendió los brazos tal y como su amiga hiciera meses antes. Le dijo: «Adiós». «¿Vas a dejarte caer?», preguntó la morena con estupor, pero sabía que Candy no cometería una tontería. Sacando la lengua en un último gesto de burla, la rubia se dio la vuelta en sentido contrario y corrió sin tener idea de cómo regresar al lado de su nueva familia, pero sabía que encontraría en camino de vuelta. Y Flammy, al verla, comenzó a reír a carcajadas y gritó, antes que su imagen se esfumara: «Steer y Anthony te envían saludos». Candy sonrió al oírla y ahora, casi un año después, todavía se estremecía al recordar el encuentro, hasta que sintió una delicada mano de mujer que la hacía por el codo. «¿Candy?».
Ella se sobresaltó hasta que tuvo conciencia de la admirable dama a quien había invitado. ¡Qué tonta soy! Terry, te presento a... ¡Qué bueno que pudiste llegar!, exclamó Eleanor, quien se había aproximado al escenario, al igual que George y Richard. ¿No estabas haciendo una guardia nocturna en el St. Joseph? Tarzán me debe una explicación, madre, dijo Terry, mientras su esposa saludaba con un brazo a su padre y suegro, respectivamente. A propósito, Candy, te perdiste la primera palabra de Flam y Sofía. ¿A que no adivinas cuál es? Ella levantó la quijada con desafío. Mocoso presumido, si lo que quieres es alardear de que pronunció tu nombre, yo sigo llevando la delantera puesto que Henry dijo primero mamá. Todos, incluso Terry, rieron con ella, excepto uno de ellos. Richard Granchester había dejado de prestar atención a la conversación, pues no dejaba de contemplar a la intrigante mujer que había llegado con su nuera. ¿No nos presentas, Candice?, preguntó al fin. ¡Bingo!, exclamó la enfermera para sus adentros, y al ver que había dado en el clavo con su selección. Es cierto, Roberta, este es el señor Richard, duque de Granchester. Señor duque, le presento a Roberta, una buena amiga que conocí al llegar a Italia. Richard tomó la mano de Roberta entre las suyas, estrechándola con efusividad. Es un placer conocerla, Roberta. Es la primera vez que viene a los Estados Unidos. Aunque al principio se sintió intimidada por el garbo y estatura del aristócrata, la mujer italiana respiró hondo, y su mirada encontró unos ojos maduros y penetrantes. Gracias por su cálida bienvenida, duque de Granchester, aunque tenía entendido que usted vive en Londres. Richard, por favor, se apresuró a decir él, y George miró a Eleanor con detenimiento como queriendo decir, ¿tienes algo que ver con esto? Pero Eleanor solo se tapó la boca con la mano para evitar un estallido de risas, y George correspondió guiñando el ojo, tal y como lo hacía su hija, y de seguro Roger imitaría el mismo gesto, y como si su primogénita interpretara los pensamientos de su padre al dedillo, informó. Llegamos tarde a la función, pues el barco donde viajaba Roberta tuvo un retraso, y tan pronto ella llegó pensaba venir directamente aquí, pero se me ocurrió pasar a ver a mi hermanito y presentárselo a nuestra invitada de honor. ¿Está todo bien en la casa?, preguntó George. Patricia y el joven Russell lo están atendiendo muy bien, destacó Roberta. Ese niño es todo un angelito. Richard continuó alabando a la recién llegada. ¿Y usted? Tiene el don de poseer muy buena memoria para recordar tan fácilmente los nombres. Papá, no sigas que me estás avergonzando, suplicó Terry entre dientes. No eres tú quien está supuesto a comportarse con propiedad. Pareces un niño pequeño en Navidad. Ni siquiera George y Eleanor han sido presentados. Pues precisamente así es como me siento, como si hoy fuera el día de Navidad. Papá. Candy no pudo contener un ataque de risa y Terry se cruzó de brazos, y esta vez su enojo no era simulado. Solo espera que estemos solos, señora enfermera, le dijo con sus zafiros, y ella se sintió desnuda al leer los encendidos ojos azules, haciendo que esquivara la mirada de su esposo. Señor duque, dijo ella, ¿qué le parece si ayuda a Roberta a encontrar el baño? Hace horas que llegó y se muere de deseos de ir. Pero yo no tengo ganas de, comenzó a decir Roberta, mas no tuvo tiempo para ofrecer más excusas, pues enseguida Richard la sujetó del brazo, escoltándola hacia la salida que lo llevaría al vestíbulo. Los nuevos tortolitos, suspiró Eleanor al verlos desaparecer. ¿Verdad que hacen una bonita pareja, George? Lucen muy bien juntos, reconoció su esposo y padre de Roger. A propósito, Candy, Albert y la doctora Kelly no vendrán hasta la semana entrante. Ya se me hacía raro no verlos por aquí, comentó su hija. Y a mí se me hace raro que no hayas planeado este casual encuentro entre mi padre y Roberta, sostuvo Terry con dureza. Eleanor percibió un aire de tensión de parte de su hijo, por lo que hizo un ademán a George para que cargara a Henry al hombro mientras ella hacía lo propio con Flammy. Hijo, deja que Candy te ayude a cambiarte de ropa, y así tendrán tiempo suficiente para hablar. Terry agradeció la intromisión de la autora de sus días, pues necesitaba aclarar con Candy el asunto de Richard y Roberta. De acuerdo, no tardaremos. Y en cuanto el matrimonio Johnson se marchó, Candy dio varios pasos adelante y casi a saltos abrió la puerta contigua al camerino,
Por primera vez desde que se mudaran a su hermosa casa en Nueva York, Terry estaba furioso y pensó que tal vez había llegado demasiado lejos con la idea de invitar a Roberta a Broadway. En cuanto entraron, ella lo tomó por la corbata y con manos diestras comenzó a desanudar la misma. ¿Estás molesto conmigo, mi amor?, preguntó con ingenuidad. Con el ceño fruncido y tratando de apartar de la mente el infinito gozo de ser desvestido por su mujer, él aclaró: no me molesta que mi padre conozca una nueva amiga, Candy, y esa señora Roberta parece ser agradable, pero no quiero forzar las cosas para él. Pues yo no veo que a él le importe mucho, objetó ella con una seductora sonrisa que a duras penas él logró resistir. Entonces terminó de desanudar la corbata y pasó sus manos a través de la anchura de esos hombros que tanto le gustaban. Vamos, no estarás enfadado para siempre por esto, ¿o sí? ¿Cómo crees que voy a estar enojado contigo mucho tiempo luego que casi te...? Miró a un punto vacío en la pared para evitar que el llanto se apoderara de él. La próxima vez solo tienes que decírmelo y yo puedo ayudar a que la amistad de papá y Roberta se transforme en algo más concreto. Sabía que entenderías. No tan rápido, doctora Corazón, insistió él. Si ya habías planeado todo esto desde hace tiempo, ¿cómo es que no procuraste que Roberta tuviera noticias de Taormina? Ella volvió a sonreír. Qué listo y brillante era su marido. Por algo sus mentes parecían estar conectadas al unísono. Querido, antes que Roberta saliera de Italia, estuvo en Taormina antes que el barco que la trajera zarpara de Villa San Giovanni, y nos tiene buenas noticias. Pues, ¿qué crees? El general von Haller ayudó a construir un nuevo edificio para establecer allí la clínica del padre Enrico, y él y Sofía son novios. Esta vez le tocó el turno de reír a Terry. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ella lo miró indignada. Lo pusiste en muy mal momento, a los pocos meses de que von Haller hubiera quedado viudo. Lo sabía, exclamó él sin dejar de reír. Si alguna vez dejo de trabajar en el teatro, ya sé a qué me dedicaré, a casar parejas. Muy gracioso. ¿Por qué no dices lo mismo de Annie y Archie? Porque algo me dice que ellos se irán a vivir juntos antes de casarse. Terry, ¿cómo crees? ¿Quieres apostar? Eres imperdonable. De un tirón le arrancó la camisa y los pantalones, y él retrocedió con susto. Cuidado con lo que me haces, advirtió el actor. Annie y Archie sí van a casarse. Después de Russell y Patty, claro está. Ella tartamudeó reconociendo que él tenía razón. Eso es más que evidente, murmuró. Lo ayudó a vestirse y pensó en un asunto que no había contemplado. Ya se acerca el primer cumpleaños de los niños. ¿Dónde lo vamos a celebrar? Él la tomó por la cintura cerrando al fin la discusión sobre Richard y Roberta. En cualquier lugar excepto Nueva York. Necesitaré unas vacaciones luego que terminen las funciones. ¿Qué te parece la colina de Pony? ¡Genial! Me muero por ver a la tía Elroy huyendo de las vacas y los conejos. Había conocido a la tía abuela recientemente en una visita con resultados interesantes y semanas antes habían enlazado varios caballos con la ayuda de Tom y Dorothy en una visita que el granjero realizara a Nueva York en compañía de su novia. ¿Invitarás a los Ligan?, preguntó. Ella se rascó la cabeza y luego de mucho pensarlo decidió que había llegado la hora de romper la última cadena que la mantenía atada a su pasado. Hace tiempo que no los veo. Neil y Susana siguen en Oklahoma visitando a los Illinis. Sí, contestó Terry, y llevaron a la pequeña Angie con ellos. Hace mucho que los perdoné, aunque no sé si Elisa quiera volver a verme algún día. Claro que sí. Como esposo y amigo fiel de Candy, era deber de Terry ayudarla a encontrar la paz con los hermanos Ligan, del mismo modo en que Lisa y Neil lo hicieron con ellos mismos y con los demás. Sabes que desde que Neil se vino a mudar a Nueva York, no hemos dejado de frecuentarlos a él y a Susana, y hace un tiempo Neil me había hecho una confidencia sobre Lisa y su vida en Illinois, pero me hizo prometerle que no te contaría. ¿De qué se trata? Terry sonrió con excitación, pues Candy estaba a punto de recibir una de las mejores sorpresas de su vida. Elisa quiere verte, pero no tiene el valor de decirlo. Tal parece que el hermano de la doctora Kelly al fin le ha permitido iniciar un noviazgo con él, y ella ha cambiado tanto que está dispuesta a pedirnos perdón por todo.
Candy detuvo su tarea al escucharlo, por lo que él terminó de vestirse solo. Pasaron un par de minutos hasta que al fin habló, y al hacerlo, Terry no pudo sentirse más orgulloso de su mujer. No debo perdonarla cuando en lugar de hacerme daño me ayudó a encontrarte, Terry, sin importar las intenciones que tenía al principio. Yo sabía que tarde o temprano ella iba a cambiar, solo necesitaba ser tocada por el amor, sentirse querida y valorada. Rodeó el cuello de él con sus brazos. Dile a Neil que invite a Liz a la fiesta de los niños, mi cielo. Estoy segura que tendremos muchas cosas de las cuales platicar. ¿De qué hablarán? ¿De las condiciones del tiempo?, preguntó él con mofa, y ella no resistió los deseos de reír con él. Enojados o contentos, tranquilos o apasionados, ambos se complementaban como los elementos de la tierra. Nos están esperando, dijo ella en un susurro. Debemos irnos. Permitió que él la tomara por el codo de un modo posesivo y protector al mismo tiempo, y justo antes de cerrar la puerta tras ellos, se estudiaron con la mirada, y en una unión de alma y pensamiento se abrazaron con fuerza, sellando con un prolongado beso su eterno juramento de amor. Habían pasado duras pruebas desde chicos y como adultos tuvieron que sufrir en carne viva el mal sabor de enfermedades y la guerra, pero su amor siempre había salido a flote, alcanzando la máxima realización de sus sueños con el nacimiento de Henry y Flammy Granchester. Conteniendo sus emociones, ambos se apartaron con pesar y salieron al encuentro de sus parientes. Al salir, todos comentaron sobre el cielo estrellado que alumbraba sus pasos a medida que cruzaban la calle. Llevando a sus hijos en brazos, Candy y Terry permitieron que los demás caminaran adelante, pues la noche los recibía en forma cálida y apacible. Llegaron a los automóviles y Candy fue la última en subir, pero antes de cerrar la puerta, sus ojos quedaron cegados por el fulgor de una estrella que brillaba más que las otras, al mismo tiempo que la niebla pasaba frente a la misma. La neblina fue dispersándose hasta adquirir una forma extraña, la forma de una joven mujer. Adiós, Flammy, y gracias, dijo con el corazón. Y envía mis saludos a Styr y a Anthony también. Y como por arte de magia, la niebla desapareció y la estrella comenzó a parpadear hasta que la luz se extinguió. Flammy Hamilton se había despedido, pero había aprendido, tal y como había hecho Candy, que un adiós no era definitivo. Ambas, al igual que Terry, habían dicho adiós para recibir nuevas formas de ver y vivir la vida, aunque fuera más allá de la muerte, pero un adiós no era más que un hasta luego en pausa. Junto a Terry, Candy había llegado a su hogar y ahora estaba en casa. Ambas lo estaban. Adiós. Ahora sí, este es el fin. Un fin muy adecuado para la historia. Gracias, Astrid, por tu talento, por compartirlo con nosotros y por haber tolerado de pronto algunos comentarios que no fueron muy agradables, pero sé que tú has pasado por todo esto antes, entonces debes estar acostumbrada. Entonces, gracias en mayúscula por un trabajo bien hecho, bien escrito, bien trabajado. Gracias a los Candy Lovers, a todos los escuchas por haber aguantado o haber esperado, más bien haber tenido paciencia, haber llegado hasta aquí. Es una historia muy, muy bonita. Así que espero que los nuevos que quieran retomarla o los que van a empezar desde el principio la disfruten mucho y se gocen todo, bueno o malo. Todo esto es hecho con el fin de entretenernos. Así que creo que ya, este es el fin. Qué tristeza, como siempre, decir adiós a estas historias tan bonitas, pero bueno, no hay tiempo que no se cumpla. Por lo demás, les tenía una sorpresa muy bonita después de decir adiós con un invitado que yo sé que les va a encantar, pero todavía no va a poder ser porque esto requiere de mucho trabajo y de combinar tiempos, entonces es difícil coincidir con otra persona, pero esas sorpresas se las tengo para más adelante.
De pronto, cuando vaya en mitad de la próxima historia, que va a ser una muy bonita de la escritora Mallory Quinn. Entonces, espérenla y disfrútenla mucho, por favor. Tengamos eso en mente siempre, que esto es con el fin de entretenernos, de dispersarnos de pronto de la vida cotidiana, que a veces es difícil. Sé que hay muchas que están enfermas o que están pasando por situaciones complicadas. Entonces, de pronto escuchar estos audios, estas historias, las hace distraerse un poco de todas esas situaciones complicadas. Entonces, pensemos que bien o mal, o gústenos o no, estas historias son para eso, para distraernos de lo difícil de nuestra vida diaria. Entonces, no es más, un abrazo, los quiero a todos, y nos escuchamos en la próxima, mis Candy Lovers. Chao.